Hola, soy Leonardo Botero y esto es Invisibles. Yo no quiero dejar de escribir jamás. Sí quiero complementar mis escritos con más vainas. Eventualmente, sea como sea, haré un podcast. Ojalá más temprano que tarde. Pero me parece que es que hay posibilidades que lo escrito ofrece que no tienen ningún otro formato. Me acuerdo cuando escribía en El Tiempo que uno llegaba a esas entrevistas y estaban los de televisión todos encartados con sus cámaras tal, y era mera parafernalia, e igual es pues parte de la televisión, y yo llegaba con mi celular a grabar, y eso ponía también al artista en una situación distinta. Uno no necesita estar, o pues puedo contar vainas que de otra forma en televisión sería, o en video, o en podcast sería una producción mucho más difícil. Esto lo puedo hacer simplemente con mi celular y un documento de Word y ya. Me gusta la simpleza que tiene la escritura y la potencia que igual también puede tener. A quien escuchaban es a Santiago Sembrano, un antropólogo de Bogotá. La primera vez que supe de él fue a principios de 2018 cuando leí en el periódico El Tiempo una entrevista que le hizo a Gambetta del grupo de rap de Medellín, Alcolíricos, por su álbum Servicios Ambulatorios. Desde entonces he seguido muy de cerca lo que hace Sembrano, incluyendo la publicación el año pasado de su primer libro La época del rap de acá. Sembrano y yo hablamos de esto y de muchos otros temas, pero siempre teniendo como eje dos asuntos centrales, el rap y la escritura. No lo pensé, o sea, no pensé que fuera posible hasta que empecé a hacerlo y vi que había algo por hacer ahí. Yo, cuando empecé a escribir de rap, empecé haciendo reseñas de discos gringos, eh, lo hacía como sin ninguna intención y sin saber que iba a tener algún impacto, pues yo lo hacía como por parche y para una forma de estudiar también la escritura. Obviamente te conecta con los discos de una forma muy distinta, simplemente escucharlos, porque tienes que pensar en ellos, investigar todo eso, y eso me gustaba. Entonces, bien, ya cuando empecé a escribir de discos colombianos, a los pocos meses, y fueron bien recibidos por los artistas esos textos, como de Nehar, de Mides of Zero, que fueron los primeros que hice, me di cuenta como de que había pues, un espacio por, por llenar y quise, había una oportunidad para aportar a la cultura. Entonces ahí pues me fui motivando. Pero no ha sido como, no hubo un momento en que yo dijera, uff, esto es, aquí está el momento, aquí está la oportunidad, sino simplemente lo he ido haciendo, lo he ido haciendo, lo he ido haciendo. Y han ido pasando cosas obviamente hermosas, pero sí, no hubo un plan o algo así que yo hiciera un análisis y dijera, uff, es que acá puedo entrar porque nadie habla de rap, sino a mí me encanta el rap, es mi vida casi. Entonces fue un accidente muy agradable darme cuenta de eso. Y hablando de ese accidente, ¿cuándo pasó? O sea, digamos, vos estuviste trabajando en El Tiempo, creo que ahí comenzaste, vos me corregirás. ¿Y Ujú. fue cuando estabas ahí o fue antes, cuando aún estabas en la época de la universidad? ¿O cómo fue ese accidente? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo se Sí, desarrolló? sí, fue antes. Igual yo trabajé en el tiempo mientras estaba en la universidad. Eh, pero, pero sí, fue antes de entrar al tiempo, en 2016 a principios, que un amigo, Amel Restrepo, estaba haciendo las prácticas en la revista Metrónomo y ahí fue que empecé a publicar algunos ensayos como sobre discos, sobre Tupac, sobre Kanye West y así. Y a partir de ahí, pues la bola de nieve se fue haciendo más grande y aquí estamos, mera avalancha. Corran todos por sus vidas porque no para. ¿Cuál fue el primer artículo que vos publicaste de, de rap? Un texto sobre los 20 años de All Eyes on Me de Tupac. ¿Y cómo fue la construcción de ese texto? ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Fue curioso porque pues era como muy intuitivo. Igual en el periodismo yo no tenía tantos referentes cercanos en Colombia de cómo hacer algo así, pero lo hice a partir de lo que había visto, de lo que había leído de rap. Pues yo igual, aún sin escribir de rap, siempre hacía la tarea de leer reseñas, ver entrevistas, investigar, leer libros, pues desde hace rato. Entonces más o menos también sabía por dónde podía llevar la vuelta. Y la mayoría de mi trabajo surge pues de un proceso de investigación largo. Primero de escuchar el disco una y otra vez, de cada canción sacarle notas, de intentar describir cómo lo sentía. Y sí, fue un poco intentar decir, bueno, ya pasaron 20 años, esto es lo que es el disco, por esto fue importante y este fue el impacto.
y por ahí fue el asunto. Yo hay una entrevista que además fue la primera que leí que vos habías hecho, que fue la entrevista que le hiciste, no recuerdo si fue solo a Gambetta o también era con los otros de Alcolíricos que salió en el tiempo por el lanzamiento Servicios de ambulatorios. servicios ambulatorios, exacto. ¿Ese cómo fue? Yo recuerdo, o sea, ese texto a mí me lo pasó un parcero eh, en donde trabajaba antes y pues a mí me pareció brutal. Yo quisiera saber cómo vos lograste construir un texto tan completo, cómo fue hacer esa historia. Parece ese texto es una chimba, sí, que igual también está en el libro. Eh, para esa entrevista, yo le había escrito a Gambetta, ya nos conocíamos, que igual, o sea, nos habíamos visto en persona 2 o 3 veces, habíamos cruzado par palabras, pero igual creo que, pues, si no, no era para nada un vínculo cercano como el que creo que hemos construido desde entonces. Pero yo le escribí como, le dije que trabajaba en el tiempo, pues que me gustaría poder cubrir el lanzamiento del disco, entonces si me lo podía pasar antes de que saliera para tener preparada la entrevista cuando saliera, que intento hacer eso constantemente porque pues si no se puede, todo bien, no Sara, pero cuando se puede, es mejor porque si uno espera que salga el disco, mientras escucho el disco, digamos, yo me demoro preparando una entrevista, no es como 1 hora y ya. Entonces, por eso actúo con antelación. Entonces, me acuerdo que creo que ese fue el mismo día que anunciaron un concierto en Bogotá, que creo que fue el de Radiohead, puede ser. No sé si fue Radiohead o estoy buscando. Bueno, yo estaba. Él me pasó un archivo y era repesado, sí, Radiohead, en diciembre de 2017 lo anunciaron. Y entonces él me había pasado un archivo repesado y yo lo estaba descargando y no alcanzó a descargar bien y lo seguía descargando desde el celular. Y, y bueno, entré a esa rueda de prensa, en fin, salí y me llevaba un taxi de nuevo al tiempo. Y yo me puse los audífonos y le di play al disco y, uff, bueno, realmente me sacudió todo. Yo tengo muy clarita la sensación de escuchar por primera vez servicios ambulatorios. Yo lloré y todo, pues como lagrimé ahí en el taxi, me emocionó un montón. Entonces, no, pues nada, me puse a escucharlo una y otra vez como loco eh, y a sacar preguntas. Eso fue como un miércoles. Entonces estuve 2 días escuchándolo intensamente. Bueno, no me acuerdo qué día fue, pero como a la semana me reuní con Gambetta en la casa de Eliana, de hecho. eh, y ahí pues nos parchamos a hablar del disco, compramos unas polas y fue como una entrevista como de 3 horas. Esa entrevista en verdad quedó condensada porque fue larguísima. Yo que hablo un montón y a él que también le gusta hablar y pues de rap. Y luego nos pusimos a hablar, a poner temas y a hablar de un poco de todo, pero sí, ya pues luego transcribirla y medio organizarla, pero la investigación fue escucharla muchas veces y saber, pues sí, es que a mí no me gustan las preguntas como, obviamente uno puede hacer preguntas de contexto, de cómo surgió esto, y hay vainas que uno nunca va a poder saber solamente del disco, pero sí hay preguntas que son perezosas de las que yo intento alejarme, como de qué habla este disco. Pues uno si es periodista debería hacer la tarea y saber de qué habla el disco y preguntar, bueno, este disco tiene una gran reflexión sobre el legado y sobre cómo la importancia de la memoria, como de servicios ambulatorios. Entonces, ¿de dónde surge ese interés y cómo se ejecuta en el disco? Sí, como hacer preguntas direccionadas que no simplemente sea como tan vagas. Entonces intenté hacer preguntas así con cada canción. Pues las canciones de Alcolíricos son buenas para entrevistas, Alcolíricos en general. Gambetta, bueno, es muy bueno para las entrevistas y las canciones tienen, digamos, postulados claros. Si uno escucha No está en venta, hay una idea clarita ahí detrás. Si uno escucha Baldor, hay una idea clarita ahí detrás, a partir de la cual uno puede hacer como preguntas específicas. Es más difícil cuando las canciones que también pasa y son canciones de una chimba, por ejemplo, con No Rules, que no hablan de un tema en específico, sino son rapeos varios de toda la vida. Pero con Alcolíricos, un disco así permitía hacer preguntas mucho pues, incisivas de cierta forma. Y no, y salió bien, salió bien. Luego transcribir, más o menos cortar, cortar y mantener lo esencial para que se pudieran hacer varias preguntas y bueno, logramos que fuera portada de cultura, que para mí fue un gran logro, pues porque no era normal.
en ese momento, y creo que tampoco lo es ahora, que un disco de rap abriera la sección, así que hermoso. Sí, no, total. Y hablando un poquito más, esa entrevista, digamos, a nivel profesional también, ¿qué significó para vos? Está en el libro y creo que, por ejemplo, para mí ese fue uno de los motivantes para leer tu libro, que ahorita quisiera que habláramos un poquito más de él. Pero entonces, yo también quisiera saber esa entrevista a nivel profesional, ¿qué significó para vos? Mm, o sea, no quiero como demeritarla, como decir, no, no significó nada, pues me gustó mucho poder hacerla y creo que quedó bacana, pero pues fue eso, me alegró porque obviamente era un discazo y a la gente le gustó, pero no la recuerdo tampoco como, uff, la entrevista. Por ejemplo, es que igual como que estaba pensando ya en la siguiente, no sé, de pronto es un problema ese de no detenerse a celebrar y estar pensando ya en lo que viene, pero yo recuerdo que lo que sentí fue como, uff, tengo que empezar a hacer esto con cada puto disco que salga. Y esa ha sido la mentalidad desde entonces. Pero de pronto sí, bueno, ahora que lo pienso, sí es cierto que esa fue como la primera gran entrevista sobre un disco que yo publiqué, que antes eran como noticas aisladas y vainas, pero esa fue la primera gran entrevista metiéndose de fondo en un disco. Entonces de pronto, y no lo había pensado, la pregunta me hace pensarlo, ahí me di cuenta como de, uff, así es que toca cubrir cada disco. Y eso he intentado hacer desde entonces. Hablando de cómo cubrís cada disco, yo creo que ya quiero tocar este punto y es el del libro, el de la época del rap de acá. Lanzarse, Ujú. digamos, a publicar un libro independiente es un reto, es más aún un reto cuando es de un tema que de pronto en un primer momento, ya no ahora, pero quizá en ese momento podía ser aún muy de nicho. Entonces, ¿cómo llegas a la conclusión de que, que era por ahí que te tenías que meter, que era la forma en la que vos podías aportar a ese trabajo de conservar la memoria del rap que se está haciendo en el país? No hubo tampoco un proceso como de, uff, por acá fue como, bueno, hay que hacer algo con esos textos para que no queden flotando por ahí, porque como yo escribí en Cartel Urbano, en Vice, Tiempo, entonces pues sabía que no podían, pues no, no que no podían, pero no me gustaría que quedaran tan dispersos todos porque creía que se hablaban de una generación específica con ciertas características particulares, entonces pensé en recopilarlos, pero sabía que recopilarlos en internet no tenía sentido, entonces dije, ah, no, pues hagamos un libro y ya. O sea, esa era mi meta inicial, como compilar mis textos para que no se perdieran. Ya luego, cuando lo hice y cuando ya estaba acabado, que me di cuenta pues, de lo que tenía entre manos y era pues, un documento contundente sobre el rap colombiano, pero en ese momento cuando empecé a hacerlo y cuando me decidí a hacerlo, solo quería compilar mis textos y aportarle como algo bien hecho, pues quería hacerlo bien, obviamente bien diagramado, con una portada bacana, pues cuidarlo. Obviamente es el rap y el rap no se mancha, toca si uno va a hacer algo, pues darle el 100%, no podía salir con una impresión pelle o lo que fuera. Pero no pensé en, digamos, uff, voy a hacer el documento de la generación del rap de acá. No, eso me di cuenta ya después. Digamos, en tu trabajo hay como esa característica que no lo pensás como en voy a meter un golazo haciendo esto, sino que simplemente vas dejando como que fluyan las cosas. Pues sí, igual no es como de falsa modestia, sino como pues nadie, no había un referente que yo dijera, uff, es que este man claramente mostró que se puede hacer algo muy chimba con libros o algo así. Entonces yo no tenía ni puta idea si iba a funcionar o no, que funcionó, pero podría haber fracasado comercialmente, digamos, que igual no habría sido fracaso porque yo estaba feliz con el resultado. Pero entonces como no es que yo me esté inventando nada, pero sí creo que mi forma de hacer periodismo y como yo cubro el rap, pues es novedosa en Colombia. Entonces no hay como sí, un referente claro que me guíe y yo pueda decir, como por acá es porque ya hay una prueba de éxito, o por acá no es porque este man o estas personas mostraron que era una mala idea invertir en esto. Yo estoy tirando piedritas a ver qué pega y qué no. Pues ya viene otro libro, hay más proyectos, entonces es ir viendo, no, obviamente pues azar y da nervios porque es invertir plata y tampoco hay tanta como para que se pierda, pero,
pero no, pues hay que aprovechar el momento y seguir generando documentos de rap por la cultura. Hay uno de los textos en el libro, el de Rapipero. A mí me Ujú. parece muy bacano cuando vos contás cómo es ese encuentro con él en San Antonio. Vos, ¿cómo decís qué vale la pena meter en un texto y qué no? O sea, ¿cuál es el criterio que vos tenés a la hora de contar una historia? Porque en efecto vos no te quedas solo como hablando de la canción en específico, aunque lo haces, sino que vas más hacia adentro. Cómo logras eso? Yo intento pintar un panorama completo, eh, pues digamos visión etnográfica, para que alguien pueda entender bien el disco. Tiene que entender obviamente el documento como tal del disco, pero también quién lo hizo, en qué contexto lo hizo, por qué, de dónde salen esas motivaciones, cuáles son sus influencias. Me gusta como intentar dar la imagen lo más 360 grados posible. Y por ejemplo, con ese artículo de Rapífero, pues de Noisferatu y tal, eh, lo que pensaba es que esos detalles, pues yo no conocía Río Negro ni San Antonio de Pereira cuando llegué allá, entonces yo estaba como también conociendo, este man vive acá, ya entiendo, que igual para mí, yo sabía que Soft Zero antes vivía en San Antonio de Pereira, que por ahí habían grabado muchos temas de Moebius, en fin. Entonces me pareció pertinente incluir eso porque era también, ya que los demás pues no iban a poder estar ahí, darles como una introducción a cómo era el contexto. Además que no es lo mismo estar hablando de rap en un parque de una ciudad densa y abarrotada de smoke y gente, a estar en un potrerito con un botello de ron y viendo vaquitas y el horizonte hablando de Nietzsche, como con Rapífero. Entonces para mí esa era una imagen que había que plasmar sí o sí para lograr transmitir cómo había sido la conversación y porque también muestra quién es él. Yo igual intento no contar vainas como por contarlas y tampoco meterme mucho yo en el asunto, pues como yo he visto, y no me parece que esté mal, pero no es mi estilo, cuando, no sé, llegué y estaba nervioso porque hace mucho tal, pero eso pues al lector que le importa si uno estaba nervioso o no. Solo salvo que si uno está nervioso y por eso él me dijo, hey, tranquilo, tal cosa, y ahí uno pues, está contando algo de la persona que está entrevistando. Entonces yo intento sí cuidar que la info, pues yo igual escribo largo, no es tampoco como muy conciso y a veces he intentado pues aprender a decirlo en menos palabras, pero sí lo que meto es lo que creo que ayuda a construir una imagen completa del álbum o del artista. Quiero preguntarte específicamente también por el perfil de Gambetta, que además es mi preferido del libro. ¿Vos cómo construiste ese artículo? Porque es que además es demasiado completo. O sea, hay uno como lector y como alguien que escucha rap y como alguien que escucha Alcolíricos, entiende mucho de lo que es Alcolíricos gracias a ese perfil. ¿Cómo lo construiste? Sí, ok, sí, a mí ese perfil me gusta harto. Yo creo que es un gran texto. Eh, ese perfil, pues yo hice primero, ese perfil es re importante en el libro por varias razones. Una, porque pues es una pieza enorme. eh, Y dos, también porque me inspiró para hacer para como, o bueno, confirmó mi inspiración para el libro de una forma particular, porque yo ese perfil lo empecé a hacer, pues lo empecé a investigar, a hacer el trabajo de campo, digamos, luego de haber publicado el perfil de N. Harden. Yo lo publiqué en Vice y ese perfil pues fue muy bien recibido, que también es un documento importante para mí. Bueno, ahorita que preguntabas como de documentos importantes como en mi carrera profesional, el perfil de Harden significativamente es uno, sin dudas. Puede ser sí, pues obviamente ya el libro es lo más importante que he hecho, pero antes de eso, o como pieza en sí misma, el de Harlem es re importante. Y a partir de eso, pues yo lo publiqué en Vice y Sebastián Arbaez, que era editor entonces, pues hoy es el creador de Sudakas Podcast, me dijo como, hey, qué chimba, pues ve pensándote uno de Gambetta, a ver qué tal. Y yo le dije Gambetta y Gambetta copió, dijo, de una. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer eso? Por ejemplo, en octubre, me acuerdo que era Halloween de 2018. Ellos tocaban por el centro, se me olvidó el nombre de ese festival, pero bueno, era un festival como chique, medio artístico y tocaba Alcolíricos. Entonces yo le dije a Gambetta que sí podía ir, que sí podía ir
con ellos al concierto y acompañarlos en el camerino y tal. Y él me dijo, ah, sí, de una. Entonces yo llegué a la casa de Liana. De hecho, hay una parte, y esa noche casi que no la meto, creo que no la metí en el perfil, o me metí en muy pocas partes, porque ya quedaba demasiado extenso. Ese perfil era aún más largo y más, pero ya quedaba un poco redundante. Pero entonces llegué, ese día Gambetta tenía mera gripa, como con la voz medio jodida, y me estaba contando cómo hacía, que él sabía que si tenía la voz medio jodida, tenía que como hacerla un poquito más aguda para que saliera bien en el micrófono. Bueno, se cambió donde Liana, fuimos al concierto con Faceta, ahí ya estaba Castro, y en el camerino antes nos dieron unos tacos y mueve y salud, tal, ahí parchando, había más gente alrededor, y luego fue el concierto, mero concierto, pues la gente reactivada, y luego otra vez después al camerino, y nada, yo observando todo eso silenciosamente, y ese día terminó de remate la casa de Mango Marín, que es el diseñador de Alcohólicos, tomando pola y comiendo arroz con huevo como hasta las 6 de la mañana, y pues tomando chorro también. Eh, Esa fue como la primera noche que yo reporté para el perfil. Y aparte de eso, pues seguí pegándome la gambeta para más vainas. Entonces, digamos, luego fui a Medellín, que en esa época estaba yendo todos los meses. Y, y yo ya pues sabía que quería hablar con Hilmer Mesa. Entonces le dije a Gambetta que si nos podíamos ver donde Hilmer para hablar los tres. Entonces yo llegué primero. Eso fue como un domingo después del altavoz, noviembre de 2018. Y, y fui a donde Hilmer y hablamos de Aranjuez, de la música, de cómo la música contaba el barrio y de cómo había sido la transición, digamos, de la salsa para contar esa parte como nea, pero que ahora lo hacía el rap. Ya llegó Gambetta, nos tomamos unas polas y gran parte de la conversación, de lo que yo lo cito, es de esa charla que fue también como 3 horas hablando ahí y terminó luego comiendo chorizo con Gilmer, Liana y Gambetta por ahí por Aranjuez, una chimba. Eh, Otra vez, que no sé si fue en esa misma ocasión o de pronto después, eh, pues como por esos mismos meses, fuimos a hacer, pues lo acompañé a comprar vinilos ahí por el centro. Entonces, sí, otra vez fuimos a su casa, como a entrevistar a sus papás y pues a conocerlos también. Yo igual ya había estado en su casa, pero nunca me había sentado a hablar con sus papás. Y él pues cuando la mamá me contó esa historia, de que como, este man, pues a veces tiene la música todo duro y hay que decirle, hey, Gambetta, baja el volumen, que no deja dormir, tal. Yo dije, uff, esta escena es potente. Yo no sabía si iba a abrir con esa, pero sabía que era una escena potente. Entonces, no, también fue acompañarlo mucho, mucho, mucho a muchas partes y hablar con él y hablar con él, que de cierta forma con alguien como Gambetta, casi que el perfil ya lo estaba construyendo desde antes de empezarlo, porque ya hemos tenido charlas largas sobre la vida, o sobre el rap. Nos encontrábamos en fiestas o algo así y siempre solemos tener una conversación agradable, como de muchas vainas. Entonces yo ya más o menos sabía por dónde lo quería enfocar o qué le quería preguntar, eso. Pero sí fue un trabajo largo de observación participante, de estar ahí, estar ahí, estar ahí, hacer preguntas, obvio, pero también estar callado y simplemente acompañarlo a caminar por el barrio, ir a comer, dar vueltas por ahí y, y pues ya luego transcribir y empezar a escribir como, sí, no sé, es, es emocionante incluso pensarlo porque había un montón de info que igual tenía que quedar bien organizada, definir bien los capítulos, las partes, las secciones, pero creo que lo logré bien. Eh, sí, pensarlo como una casita, bueno, que va primero, cuál es la estructura, cuáles son las columnas que ponemos de techo, cómo acabamos, qué cierra acá, qué abre acá, imágenes, todo eso como una película. Entonces, pues se logró. Yo estoy muy feliz con ese perfil y de hecho, pues luego de que salga este libro que viene, quiero dedicarme a hacer un libro casi que de solo perfiles. Me encantaría hacerlo un perfil, por ejemplo, de Luisita Lunes, de Anyone, acá en Bogotá, de Jan Block Jr., de Realidad Mental, del Calvo. Quiero hacer algo así como de más perfiles, sí. Una época del rap de AK2. Esa fijo va a ver, pero no sé si, yo pensé primero que sí sería eso, pero no sé si sería la época del rap de AK2 u otro formato y dejar la época del rap de AK2
también como compilación de artículos publicados mitad y otra mitad de entrevistas nuevas, que igual me gusta ese formato porque permite también darle nueva vida a entrevistas que de pronto pasan desapercibidas en internet, como no sé, la que le hice a la Etnia el año pasado o a Tres Coronas. Pero sí, definitivamente quiero hacer un proyecto aletoso de perfiles. Uno, pues, cuando uno te lee a vos, uno realmente sí siente que vos hiciste la tarea que muchas veces quienes se dedican al periodismo y se llaman periodistas, pues, que vos incluso al principio me decías que vos no sabías si lo era, pues se nota que vos sí haces el trabajo, que vos sí te metes de lleno en cada historia y no se nota solo en, en la época del rap, sino también en los artículos que han seguido después, contando lanzamientos, haciendo entrevistas, todo lo que haces muchas veces pues como a través de Medium, uno sí nota que vos, exacto, en el blog, que vos te metes en cada tema hasta el fondo, hasta donde más podés. Es decir, yo entiendo que mucha gente no pueda dedicarse tanto tiempo a hacer un perfil, porque, pues, huevón, yo me demoré para ese perfil haciéndolo como, no sé, 6 meses, algo así. Y yo estaba leyendo en estos días, o bueno, como hace unos meses, ya el tiempo no existe después de la pandemia, todo se siente como un espacio todo raro, tiempo-espacio, pero bueno. Eh, Estaba leyendo que en Estados Unidos los periodistas musicales podían tener apenas acceso como a uno, máximo 2 días para hacer un perfil ahorita. Si tienes suerte, te dan 2 días con, no sé, con J. Cole y sácale lo que puedas. Eh, entonces yo también lo que intento hacer es aprovechar que acá no hay managers, ni hay vainas de prensa, ni sino que estos manes les puedes decir, hey, hablemos y hablamos. Mm, Sería tonto entonces dejar todo eso en dos charlas, si no puede ser tan intensivo, tan intenso, y si al parecer pues esos manes están de acuerdo, de pronto no sé si ya estaba cansado Gambetta al final, pero nunca me dijo nada. Eh, y sí, como yo ya también es salir, bueno, te decía que ese perfil había sido importante para el libro, porque, porque yo me di cuenta pues cuando lo estaba haciendo no, más bien cuando lo estaba haciendo, Vice cerró. Vice pues se acabó de venir en Colombia, se reestructuró hacia algo regional, pero ya no pintaba el perfil para ahí. E igual yo sabía que un perfil tan largo y a mi manera de hacerlo iba a ser difícil de publicar en algún medio. Entonces yo dije, no, nada, al contrario, esta es la razón para hacer el libro y por eso este lo voy a dejar inédito para el libro, como también un capricho mío de publico lo que se me da la gana, como se me dé la gana. Obviamente cuidando los estándares, no es tampoco a lo desordenado, pero, pero hacer el perfil a mi forma tan largo y con tantos detalles me gustó también pues para decir, en un libro no importa el espacio ni nada de eso, ni tengo que buscar presupuesto ni nada, pues lo vendo y ojalá lo compren y en efecto funcionó. Pero sí, ese perfil fue bacano por eso. Y no, sí, pues es que igual yo me tomo el tiempo, pero también muchas veces lo que te decía es un trabajo que ya he hecho previamente. Por ejemplo, cuando salga el disco de Big Deal, o cuando salga el disco de Luis de Lunes, o cuando salga el disco de Harden, que son como los siguientes MCs que están preparando álbumes, no voy a entrar de ceros, sino que yo ya he hablado con ellos como de, hey, ¿qué cómo va el disco? No, bien, estoy pensando en esto, tal, pensando en esta otra vuelta. Entonces yo ya sé más o menos qué ideas tienen ellos del disco y me acerco a la entrevista construyendo sobre conversaciones anteriores, digamos también, llámalo si quieres desarrollo de las fuentes, pero yo con gente, pues aparte de que muchos pues ya se han vuelto amigos a los que quiero, igual les hablo de como una parte profesional de, hey, ¿qué más? ¿En qué andas? ¿Preparando algo nuevo? ¿Cómo va eso? Tal. Y hay veces que me dicen, sí, sí, preparando esto, tal, cuando puedas me lo pasas para ir pillando y ir armando la nota. Pues si quieres, sí, de una. Entonces es como siempre estar pendiente de eso, siempre estar, no esperar a que salga el disco como, sino estar, toca hacer el trabajo desde antes y aprovechar que tengo pues el acceso para hacerlo. Vos no solo, como continuando, vos no solo escribís de rap, también contás la historia del tatuador en la cárcel La Picota, de la Ujú. pareja que tuvo un hijo en medio de la pandemia, de cómo, Sí, y este es uno de mis textos favoritos tuyos, de cómo les ha ido a los dealers en tiempos de COVID. ajá. Sí, sí, Vos, sí, eso vos estuvo cómo, bueno. vos cómo decís qué historias contás y también cómo te aproximas a ellas, digamos, a nivel de música, pues conoces al artista en la faceta del artista y también ya tenés, como me decís, una relación
con ellos. Vos, este otro tipo de historias, ¿cómo las contás? ¿Cómo decidís que querés contar esa historia y cómo las desarrollás? Por ejemplo, por ejemplo, la de los dealers en cuarentena, esa me la sugirió Vice. Vice pues Paula Marulanda, que es como la que maneja los contenidos ahorita en Vice junto con Juan Pablo Gallón, me escribió y me dijo, hola, pues, no, se te ocurre algún texto para hacer como de droga en cuarentena? Y ahí medio lo hablamos y dijimos, hey, chévere pensar cómo le ha ido a estos manes, o bueno, manes y viejas, en cuarentena. Y ya eso fue. Entonces empecé a mandar mensajes, a ver cómo podía encontrar esos contactos. Eh, Obviamente no puedo entrar mucho en detalle en esa parte, pero bueno, conseguí a gente de México para hablar, gente de Argentina, y acá también en Bogotá y en Medellín para preguntarles cómo iba el asunto. Eh, y ya, eso fue rápido de hacer, de hecho. Todo pues eso era pues obviamente plena cuarentena y otro país, todo por WhatsApp, llamadas, tal. eh, y luego ya coser de que quedara todo coherente. Pero pues ahí lo difícil fue el acceso, digamos, en encontrar, hacer preguntas y preguntarle, hey, ¿conoces a alguien? Yo sé que es raro, pero pues todo bien, yo no los curto ni nada. Y sí, y pues luego también supongo que el trabajo ahí está en hacer preguntas, cómo hacerlas de forma que haga sentir a la persona con confianza para hablar, pues no me va a decir todo cómo trabaja, pero no sonar como un tombo encubierto, como de, ¿y cómo le va con las distribuidas? No sé si como, si me entiendes, como hablar relajado, eso también es parte de la antropología, siento yo, como de saber aproximarse a distintas preguntas y no, y saber plantearlas también de forma clara y efectiva. Eh, Ese fue así. Otro, por ejemplo, el de Innocent Kid. No, pues, tocaba contar la historia, como, como no. Eh, entonces, pues simplemente pensé que quedaría muy brutal y se la propuse a Vice. Como que alguna vez le escribí al man y el man como que no copió tanto al principio. Entonces yo me desentendí y luego le volví a decir ya después de un tiempo y me dijo que de una y de una lo hicimos. Estuvimos hablando pues obviamente fue durante la pandemia, no pude ir a la picota, que habría sido bueno, pero estuvimos hablando un rato largo, pues varios días. Hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y eso pues resultó en el texto de Vice, que también me parece que quedó serio. Gustó cómo quedó. Digamos que ahorita está como arraigado ese cliché, pues porque es un cliché de que escribir no es rentable, por decirlo entre comillas, o que Ujú. hay quizás formas más efectivas de contar historias, con todo este cuento de lo multimedia, tal. Sí, sí, sí. Vos, ¿por qué escribir? ¿Por qué hacerlo? ¿Y por qué optar por el periodismo? Así digas que no sos periodista, ¿por qué optar bueno, no por el periodismo, por la no ficción? Sí, sí, entiendo. Bella pregunta. Eh, no sé, la escritura y la lectura son partes importantes de mi vida, pues los libros me han acompañado de una forma muy bella desde que aprendí a leer. Pues sí, no sé, desde cuál fue creo que el primer libro que yo leí ya solo que mi mamá no me leía, sino que yo cogí para leer fue Harry Potter, el segundo, creo. Y pues hasta ahora que estoy leyendo el de Plano Americano, la compilación de perfiles de Leila Guerriero, los libros me han acompañado de muchas formas. Entonces como que le tengo un amor especial a la letra. Y el rap, pues es algo también con mucho énfasis en las palabras, en jugar con metáforas, en encontrar puntos de vista interesantes para contar historias. Entonces creo que es mi escuela, es lo que yo he aprendido y lo que me gusta. Es también en lo que yo creo que, no sé, pues yo creo que escribo decentemente y es en lo que un formato que la gente ha apreciado. Probablemente sería más popular lo que yo hago si fuera como todo por YouTube. Es pues un formato que llega a más gente, pero no sé, hay algo especial en las entrevistas, en transcribir el texto, en ir armando los parrafitos y encontrando como los laberintos para que el texto funcione bien. Me atrae mucho eso y me gustaría escribir
pues sí, como con esos textos que no son de rap. Digamos, definitivamente me gustaría seguir escribiendo de no rap y de no ficción, porque igual pues yo soy antropólogo también y he escrito vainas que, como tú decías, no tienen nada que ver con rap, desde antes incluso de empezar a escribir como para publicar. En etnografías, por ejemplo, una etnografía que hice con unos amigos cuando estábamos en la universidad nos fuimos a una mezquita a hacer trabajo de campo, como varios meses, a entender la importancia del idioma en el Islam, porque pues digamos, si uno es católico, pero no tienes que aprender un idioma específico, mientras que en teoría si eres musulmán, pues es importante que aprendas árabe porque pues sí, es la lengua. Eso nos parece muy curioso, entonces para la clase de lingüística decidimos aproximarnos a ese caso y el texto quedó brutal porque era hacer preguntas, estar ahí, observar, o también, pues yo hice mi tesis sobre Marmato, un pueblo en Caldas que es minero, entonces era un pueblo, es un texto sobre el riesgo y las grietas y la gente cómo toma cierta actitud de riesgo. Y estoy contando todo esto porque en esa investigación y en ir armando esas cosas y en contar cómo mezclar una imagen con la declaración de la persona y luego una cita académica con esta otra cosa, encontraba pues una emoción que no me la da nada más. Lo que me hace sentir escribir no me lo he hecho sentir nada más. Eh, Tampoco se haya probado muchas cosas, como que, en fin, sí. Pero, pero yo creo que escribo por eso, porque pues es lo que, no es así como que yo diga una misión de vida, pero encontré una forma de relacionarme con el mundo y de hacerle preguntas al mundo y de dialogar con mi entorno a través de la escritura. Entonces, pues, mientras sea viable seguir haciéndolo, no parará. Entonces, esa forma de entender y de acercarte al mundo, también de contarlo y a través de cómo lo contás, también de vivirlo, ¿qué referentes tenés? No necesariamente solo como escritores, sino en general. Eh, el rap, pues puede sonar muy obvio, pero sí, a mí me parece que los raperos son unos narradores muy hijueputas, pues como que logran hacer logran contar y encontrar detalles y fijarse en el entorno de una forma muy brutal. Eso a mí pues me ha marcado. Luego yo pues de cierta forma como o sea, no me quiero como, no sé si yo sea mi propio referente, pero mi curiosidad o mis preguntas mismas me guían como y me dan como unos parámetros, entonces igual siempre me baso en lo que a mí me parece que es interesante. No necesariamente si a los demás les parece interesante, tampoco se quiera aburrirlos, pero yo escribo por mí, como digamos, para mí la escritura es un tema muy personal de hacerme preguntas y de interrogarme, de interrogar el entorno a través de la escritura. Interrogar de pronto suena como muy policía, pero de dialogar, de relacionarme, en fin. Eh, y luego, no sé, es que la vida, pues, bueno, uno viviendo en Colombia, hay un montón de vainas que uno sale a la calle y como, marica, tantas vainas pasando, como, qué putas esto, qué putas lo otro, quiero saber más. Eso también obviamente es un referente. Y ya supongo que hay todo un bagaje de todo lo que he leído que está ahí atrás de mi mente enseñándome cómo usar el lenguaje. Me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de un autor que se llama Jonathan Abrams. Es un periodista de NBA. Y ese man, yo creo que la escritura de NBA me puede haber marcado más que incluso la escritura de rap. Yo leo mucho, mucho como ya excesivamente sobre NBA. Acabo de comprar un libro en estos días sobre los Lakers. Pinta bien. Rip Kobe. Pero bueno, ese man hace unos perfiles, o hacía, ya no hace tanto, no sé en qué estará trabajando ese tío porque como ha estado quieto, pero hacía unos perfiles muy brutales de jugadores de NBA, que obviamente los abordaba como jugadores, pero no sé, por ejemplo, me acuerdo de uno específico, que un jugador que se llama J.R. Smith, ahorita está en los Lakers, como que pues ahora ya es un veterano, pero antes era todo loco, todo explosivo. Y ese man, marica, uno le daba un centímetro de espacio y se la lanzaba, de triple, de donde fuera. Y es como, parce, este man, ¿por qué lanza tanto y no piensa ni siquiera en pasar un poquito? Y ese man, por ejemplo, parte de esa pregunta, que es una pregunta muy de básquet, indagaba en la relación de él con mi papá,
y como que el papá le contaba, pues le decía, hey, no, tú lánzala, lánzala, tienes que creer en ti, nadie más te va a dar oportunidades, si no eres tú mismo, lanza, cada balón que tengas, lanza, tú. Entonces, pues era una forma brutal que yo decía, ay, marica, este man, qué tío más teso, yo quiero hacer vainas así. Y lo estoy haciendo con el rap, pues, pero ese man definitivamente es una referencia, Jonathan Abrams. Y sí, no, no sé, muchas vainas, supongo que es difícil como tener claro qué me ha inspirado como escritores, ese man se me viene a la cabeza ahorita, pero también podría decirte Marlon James, que escribió un libro que se llama A Brief History of Seven Killings, que es un libro sobre Jamaica, la mafia jamaiquina. De hecho, es como supuestamente sobre el intento de asesinato a Bob Marley, como en el 77, creo que fue eso, pero es sobre mucho más que eso. Bueno, algo que me ha inspirado también de cierta forma en la TV es una serie como The Wire, que me parece una forma brutal de examinar la realidad y de interrogarla también, sí. Pues no, por ahí referentes por todos lados y la carrera, no, obviamente antropología, pues uno lee un montón de textos sobre cómo tal comunidad hace tal cosa y significa de esta otra vuelta y muchos textos tienen belleza también en ellos, no son solo la información, sino la belleza. Entonces, pues no. Mm, Podría haberlo respondido más clarito diciendo me inspiran muchas cosas, pero no sé responder conciso. Estás ahorita escribiendo artículos, escribiendo mucho de rap de España, pero ¿qué sigue para vos? O sea, ¿qué sigue para vos en general? Sí, pues ahorita ya pronto este año, antes de que se acabe el año, voy a sacar un nuevo libro. Entonces, pues eso será grande, ojalá le vaya bien. Eh, Quiero hacer un podcast, estoy explorando distintas formas de alianzas y ver cómo se puede hacer, porque pues eso ya no requiere una producción mucho más allá de lo que te decía, de la simpleza de la escritura que puedo hacer yo en computador y Word y ya. Mm, Definitivamente quiero hacer más libros, eh, como es lo que te decía de los perfiles de la época del rap, pues como en la época del rap de AK2 o lo que sea, pero un libro de perfiles de rap. Definitivamente quiero seguir cubriendo cada vez más eh, el rap en español, no solo el colombiano, el rap en español, porque yo siento que mi labor puede aportar también mucho al panorama chileno, argentino, venezolano, español, mexicano, etcétera. Eh, Quiero aprender a escribir mejor, pues yo siento que mi escritura cumple, no es mala, pero siento que todavía puedo escribir demasiado mejor, mucho mejor. Entonces quiero seguir estudiando y aprendiendo para a manejar mejor el lenguaje, encontrar mejores formas de hilar los diálogos, las metáforas, las descripciones, no sé, sí, pulirme, exigirme y ser mejor con cada texto. Eh, entonces, pues también para eso hay que leer mucho. Ahorita estoy leyendo Honrarás a tu padre de Gaitales, pinta bien. Para seguir, sí, pues en rap no hay tanto, pero digamos, a mí lo que me gusta de mi trabajo es que me permite hibridar mi amor por el rap, que igual lo que yo hago sobre rap colombiano es relativamente novedoso, como si, pues sí, esas entrevistas tan profundas y esos enfoques a cada canción o a otras vainas, pues de pronto estoy siendo arrogante, pero no creo que sea algo, pues ha habido casos, pero con esa continuidad no lo he visto tanto, con la que yo lo hago. Pero ahí no basta con saber de rap, sino también hay que plantear, saber acercarse a ese mundo desde todo el universo de la escritura. Y eso todavía me siento muy crudo. Pues siento que voy bien, pero me siento muy crudo y no me gusta esa sensación. Entonces tengo que seguir estudiando y trabajando para poder escribir bien o mejor, pues. Eso es lo que más o menos. Y no sé, weón, encontrar también la forma de que esto sea sostenible para mi vida. Pues yo no le pido al rap que me haga rico, pero sí es importante encontrar una forma como de, no sé, como de monetizar lo que hago, pues como con el libro funcionó y tal, para que pueda hacerlo, para que pueda seguir haciéndolo con consistencia. Así que por ahí va. Un par de semanas después de entrevistarlo, Sembrano anunció el que será su nuevo libro, Normas Rapa. Aprovechando esto, le pedí que nos contara un poco de qué trata, de dónde surgió la idea, cómo lo construyó, qué se van a encontrar las personas al leerlo, y esto fue lo que respondió. Yo empecé
escribiendo de rap realmente haciendo reseñas de discos gringos. Pues los dos textos que hice de primeras fueron un texto de los 20 años de All Eyes on Me de Tupac y un texto cuando salió The Life of Pablo de Kanye West. Entonces era una aproximación que en ese momento me gustó y que me ha seguido gustando, si bien no la he hecho tanto como entrevistas a raperos colombianos, reseñas de rap colombiano y latino, etc. Una vez salió la época del rap de acá, pensé que podría ser interesante pensar en otro libro y como un cambio de ritmo y mirar hacia el canon, hacia la escuela principal para mí, que es Estados Unidos. Y como estaba acabando la década, pensé que sería chévere hacer un libro de reseñas, ensayos, aproximaciones, reflexiones de los principales discos de entre 2010 y 2019. Al principio quería hacer 25, pero pues era descomunal y decidí hacer 10. Y ahí elegí esos discos que son How I Got Over the Roots, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, Reloaded de Rock Marciano, Piñata de Freddie Gibbs y Madlib, Run the Jewels 2 de Run the Jewels, Before the Money de Joey Badass, Fly God de West Side Gun, Whether or Not the Evidence y If the Rhapsody. Son discos distintos, con distintos sonidos y propuestas, pero que cumplen tener barrotas y ser muy importantes para la década pasada y sobre todo también, pues que yo quería explorar a fondo y entenderlos mejor. Lo que comparto en Normas Rapa también es como mi proceso de adentrarme en esos discos y entender por qué son tan importantes, cómo se hicieron, quiénes eran los autores y cómo llegaron a esos procesos. Va por ahí. Si quieren conocer más de cerca el trabajo de Santiago Sembrano, pueden entrar a su página web santiagosembrano.journo.portfolio.com. Ahí están todos los textos que ha publicado. También lo pueden seguir en sus redes sociales donde aparece como @ssembrano. Y si quieren estar en la lista de difusión que tienen en WhatsApp, que yo personalmente se las recomiendo un montón, no es sino que le escriban por Instagram para que los agregue. También por ahí le pueden preguntar por la época del rap de acá y por su libro más reciente, Normas Rapa. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Invisibles. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero y que este podcast es coproducido por Daniela Calderón. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma preferida, así como en YouTube. En Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @envisibles. También pueden ir a nuestra página web www.envisibles.com. Una vez más, muchas gracias.